Bien, buenos días, saludos. Bienvenidos a una nueva eh, videoconferencia en donde vamos a ver el calendario y ver cómo estamos en relación con las actividades pendientes, ¿no? No las que ya se han hecho, sino las actividades pendientes. Entonces, primero vámonos al calendario. Déjenme cerrar acá. Vámonos al calendario, déjenme ver. Aquí está. Vamos a ver. Me dicen, me indican si están visualizando el contenido, la pantalla, están escuchando bien el audio, por favor. Sí, Lick, Muy bien, perfecto. sí, Siempre, Lick. siempre, listo. Les voy a pedir siempre que mantengan el micrófono cerrado para eh, poder dar las explicaciones y en algún momento si quieren hacer alguna consulta, pues pueden levantar la mano y de esa manera podemos darles la palabra. Entonces, vean, aquí está el calendario. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos visualizar bien. Bien, entonces, esta unidad 1 que usted está recorriendo, analizando, estudiando, es la unidad que habla sobre la introducción al estudio de las bases biológicas, ¿no? Es una introducción a la forma como nosotros los seres humanos aprendemos estudiando, por supuesto, tanto la parte física, ¿verdad? Cómo estamos construidos de tal manera que podemos aprender, podemos memorizar, almacenar información y luego interpretar y dar una respuesta a esa información que nos llega. Y ustedes ya han visto, por ejemplo, en el tema 1, un vistazo a la biología, ya que la biología es la ciencia que estudia el fenómeno de la vida, y que este fenómeno pues es el que hace posible que usted y yo seamos conscientes de que vivimos en un mundo de interacciones, interactuamos cada minuto, cada segundo con otros de nuestra misma especie, de especies distintas, e interactuamos siempre con el medio que nos rodea, con el ambiente que nos rodea. Usted ya pudo desarrollar la actividad número 1, con relación al tema 2, la biología del aprendizaje, pues básicamente las bases de cómo los seres vivos perciben información de su medio y pueden analizar esa información para dar una respuesta. Había un foro que usted también ya participó. El tema 3, anatomía del sistema nervioso, que es básicamente lo que estamos tratando de estudiar ahorita, lo que ustedes están investigando en este momento, analizando y estudiando en este momento. Por ahí había una actividad que es un cuestionario. El cuestionario simplemente pues es leer el contenido, leer los videos, buscar la información extra por cualquier duda que uno tenga de la información o preguntándome a mí a través de los medios que están disponibles para eso. Y luego, pues, contestar simplemente el cuestionario en base a las opciones que le dan, ¿verdad? Estas son actividades individuales, las que hemos estado hablando hasta este momento. La actividad número 4, personajes destacados de la neuroeducación. Esta era una actividad en parejas, sin embargo, no se preocupe. Si usted la entregó individual, está bien, no hay problema. Ahí hubo una desconexión, digamos, en el momento de dar yo la inducción, o sea, no tenga problema con eso. Pero una vez identificado esa debilidad, pues vamos a tratar de que no vuelva a pasar, ¿verdad? No hay ningún problema, eso se corrige sin problema. La célula nerviosa, el tema 4, y el tema 5, la herencia y el ambiente. Hablando de cómo está formado el sistema nervioso, la actividad que sigue, que es la actividad de laboratorio, que también es una actividad individual, como usted puede ver aquí, que se entrega el miércoles 15 de junio como fecha límite. Esta actividad es la que vamos a explicar a continuación y un poco de la actividad número 6, que también es un cuestionario que simplemente, bueno, 6 y 7, que también son cuestionarios, y estos cuestionarios pues no son más que una recopilación del contenido que está disponible en el aula, en cada tema, por lo que usted para contestar esos cuestionarios pues va a tener que leer la información, analizarla,
y responder en el tiempo justo de acuerdo a estas fechas, ¿no? No pasarse para que no vaya a tener problemas de no entregarla. Hablemos un poco de la actividad número 5. Si abrimos la actividad número 5 en el aula, vamos a ver, nos vamos aquí al temario y estamos en el tema 3, ¿verdad? Anatomía del sistema nervioso. Eh, Ahí está la explicación básica de cómo funciona el sistema nervioso, cómo está integrado, cómo nosotros somos capaces de percibir el mundo que nos rodea a través de los sentidos y cómo esos órganos de los sentidos que tenemos sirven para canalizar esos estímulos que vienen del exterior, estímulos que llegan a nuestro centro de interpretación, que es el cerebro, y cómo entonces nosotros, a partir de la interpretación o análisis que haga el cerebro de esos estímulos que nos llegan, por el olfato, por la vista, por el tacto, por el gusto, entonces nosotros damos una respuesta. En eso se basa la interacción de los seres vivos, ¿verdad? Hay una característica de los seres vivos que se llama irritabilidad. ¿Qué significa? ¿Qué es esa característica? La irritabilidad, que todos los seres vivos, no importando si son organismos unicelulares o si son organismos multicelulares, la poseen, es la capacidad que tiene solamente un ser vivo de responder a un estímulo que viene de fuera de su cuerpo o un estímulo que viene desde dentro de su cuerpo. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, vean, ahí están las explicaciones con diagramas bastante sencillos de entender, pero voy a explicar un poquito la organización de nuestro sistema nervioso. Voy a hablar un poquito más del encéfalo el día de hoy, porque sobre eso tiene que ver la actividad número 5, sobre el encéfalo, ¿verdad? Aquí están unas imágenes muy buenas, muy simples, que le muestran a usted la posición de esas estructuras que forman el encéfalo. Ya vamos a hablar un poquito de eso. O sea, vean, aquí está todo, ¿no? Aquí está toda la información. Entonces, en las actividades, en la actividad número 5 dice subir archivo, práctica de laboratorio. Leamos lo que dice y lo vamos a explicar. Mire que la apertura de esto es el miércoles 8 de junio, o sea, ayer se abrió y se cierra el miércoles 15 de junio a las 11:59 de la noche. Esto corresponde a su laboratorio, porque ya es una actividad práctica. Usted la va a realizar de forma individual, ¿no? Como decía el calendario, es individual, es cada uno de ustedes. Y vea lo que dice. Con el propósito de reforzar el estudio del cerebro, debe desarrollar el laboratorio anatomía macroscópica del encéfalo. Anatomía, sabe usted, que tiene que ver con las partes que forman el cuerpo, ¿verdad? Esa es la anatomía, es la ciencia dentro de la biología que estudia las partes que forman el cuerpo de un ser vivo. Y cuando le dicen macroscópica, es porque macros quiere decir de un tamaño grande. Usted no necesita, cuando analiza, cuando estudia el cerebro, por lo menos externamente, no necesita, o anatómicamente, mejor dicho, cuando hace un análisis anatómico del cerebro, no necesita un microscopio, sino que la estructura, el órgano, nuestro cerebro, es grande. Se puede ver a simple vista y se puede manipular. Entonces, eso es macroscópico, que se puede observar fácilmente con los ojos. Entonces, eh, dice, siguiendo las indicaciones que se encuentran en la guía instruccional, para leerla, haga clic en el título de la misma. O sea, tiene que hacer clic aquí, donde dice anatomía macroscópica del encéfalo, para abrir esas instrucciones. Ya vamos a verlas ahorita. Después de elaborar cada uno de los procedimientos descritos en la guía, elabore un informe, siguiendo los lineamientos que se encuentran en la rúbrica de evaluación disponible en la guía instruccional. Ahorita que la veamos, vamos a ver eso. El informe debe contener los siguientes apartados. Aquí dice portada, introducción, materiales y métodos, resultados, conclusiones. Y siempre las referencias bibliográficas son sumamente importantes, ¿verdad? Siguiendo una norma APA para poder hacer las citas. Esto es bien importante que lo hagamos, porque esto nos va acostumbrando a ser muy profesionales
en cuanto a citar la fuente de donde obtenemos nuestra información, ¿verdad? Eso es algo muy, muy profesional que tenemos que aprender. Identifique en la rúbrica cuál es la calificación correspondiente a cada uno de los apartados del informe. Una vez que haya finalizado su actividad, guarde en su computadora o memoria USB el documento nombrándolo de la siguiente forma. Y ahí está la forma comúnmente como se le pide que ponga su apellido, guión bajo, su nombre y un código que tiene que ser este código que está aquí exactamente, ¿verdad? Si usted se llama, por ejemplo, como dice aquí, Birna López, usted pone Birna-López- y este código que está aquí, U1T3A5, y luego el programa le va a poner, el programa de texto que usted utilice, le va a poner la extensión que tenga. Seguidamente envíelo a la plataforma, agréguelo al botón agregar tarea, examinar, búsquelo, marque su archivo y envíelo. Entonces, aquí está. Ahora, veamos esas instrucciones, lo que dice lo que usted tiene que hacer. A ver, vamos a abrirlo. Creo que ya lo tenía abierto, pero bueno, vamos a abrirlo. Aquí lo tengo. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, esta actividad, aquí está la guía instruccional, y esta actividad, vamos a leerla, dice anatomía macroscópica del encéfalo. Le da una explicación de lo que es el encéfalo. Ahorita lo voy a explicar yo de una manera muy simple y resumida, pero ahí está un resumen con la referencia de uno de los libros más usados en nuestras clases en la universidad, en las clases de anatomía en la universidad, tanto para médicos como para biólogos y otros que estudiamos salud, que es el libro de Tórtora, muy bueno, un libro muy, muy educativo. Bien, hay una explicación del encéfalo, se habla de los objetivos. Los objetivos de esta práctica es reconocer las diferentes partes del encéfalo de un mamífero y sus funciones. Aquí hay una clave importante. Reconocer las diferentes partes. Estamos haciendo un análisis macroscópico. Las partes, la anatomía del cerebro. ¿Qué partes forman el cerebro? Y aquí dice específicamente el cerebro de un mamífero. Pudo haber dicho la guía el cerebro de un ave. Pudo haber dicho el cerebro de un reptil. Pudo haber dicho el cerebro de un anfibio, de una rana, de un sapo, pero no, dice mamífero. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué mejor un cerebro de mamífero? Porque es más grande y es mucho más fácil de ver sus estructuras porque es más grande. Y como ustedes quizás no han hecho nunca un análisis macroscópico de un cerebro, es mejor que lo hagan con un mamífero porque es suficientemente grande para poder observar sus partes. Ese es uno de los objetivos, reconocer partes. Y al ser mamífero, no importa que obviamente no va a ser de un ser humano, sino que va a ser de otro animal mamífero. Nosotros recuerden que somos mamíferos, ¿verdad? Entonces, las estructuras son básicamente las mismas y las posiciones de las estructuras o de las partes también generalmente son las mismas en todos los mamíferos. El otro objetivo es diseccionar las diferentes partes del encéfalo de cerdo o de vaca. Puede ser uno de cerdo o de vaca, porque son suficientemente grandes, muy parecidos a lo que es el del ser humano, relacionándolas con las equivalentes en el ser humano. O sea, que son muy, muy parecidas esas estructuras anatómicas de estos cerebros. Por eso se utiliza uno de vaca o de cerdo. Lo que usted necesita para la práctica es un cerebro de res o cerdo. Usted tiene que comprarlo. Es fácil comprarlo. De hecho, aquí no se consume, no se come mucho cerebro de animal porque la gente todavía tiene algunos tabús. Sí se podría comer, claro que sí, tiene una cantidad bastante fuerte de proteínas, tiene grasas también. Sin embargo, no somos la cultura de consumir este tipo de partes del cuerpo. Entonces, uno puede comprar el cerebro fácilmente hasta en un mercado, ¿verdad? Lo puede hacer, se lo venden. Preferiblemente debería de ser lo más fresco posible para evitar que obviamente usted pase situaciones complejas como que estén descomponiéndose, un olor muy fuerte y el color sea muy oscuro, etcétera. O sea, preferiblemente debe de estar fresco. Necesita una bandeja de disección o simplemente una tablita, una tabla en donde usted lo pueda colocar,
no sobre la mesa directamente, donde usted vaya a trabajar en su casa. Lo que necesita también es equipo de disección. ¿Qué equipo de disección? Lo más básico del mundo, un bisturí que se compra en cualquier farmacia, unas tijeras cualquiera, un cuchillo, aguja de disección o alfiler. Un alfiler o una aguja le sirve muy bien. Guantes de látex, que también los compra fácilmente en la farmacia, o guantes de cocina. Papel toalla o servilletas. Eso es para ir limpiando las superficies después que usted termine de trabajar. Y la cámara fotográfica puede ser obviamente la de su celular. ¿Por qué la cámara fotográfica? Porque este laboratorio se va a basar en que cuando usted esté viendo las partes del cerebro, entonces usted tome las fotografías y haga un informe muy bonito, ¿verdad? Púlase en ese informe, haga un informe que lo satisfaga a usted, o sea, piense en usted. Esto es para usted, no para mí. Es para usted. Hágalo muy bonito, tome fotografías que ilustren y luego usted señale eh, a través de un programa, señale las estructuras de tal manera que cuando se esté viendo el informe, se esté leyendo y analizando el informe, se vea que usted fue muy preciso, muy específico y realmente señaló y describió la parte que se le está pidiendo. Bueno, podría ser bueno pedir la ayuda de algún familiar. Vea las instrucciones o el procedimiento una vez que usted ya tenga todo y esté listo. Dice, retire toda la grasa del encéfalo, cuidando de no romper la membrana transparente que lo cubre. Ya le voy a explicar eso en unas imágenes. Observe detenidamente el cerebro, identifique y señale el lóbulo frontal, lóbulos parietales, lóbulos temporales y el lóbulo occipital. Y algo aquí, un recordatorio muy importante. Recuerde incluir las funciones de cada una de ellos. Cada una de esas partes usted las va a señalar, identificar en su informe y luego va a describir qué función tienen esas partes. Ahorita vamos a ver un poco de esto. Sigamos hasta el número 6. El número 2 dice, observe la parte dorsal del cerebro, o sea, la parte de encima, ¿verdad? Si lo vemos desde arriba. Determine el color, la textura, identifique y señale las siguientes partes. Surcos, circunvoluciones, cuerpo calloso, hemisferios cerebrales y nuevamente recuerde incluir las funciones de cada uno de ellos. 3. Observe, identifique y señale otras partes del encéfalo como el cerebelo, tronco encefálico, diencéfalo, ya sea el tálamo y el hipotálamo. Recuerde incluir las funciones de cada uno de ellos. Se vea que hasta ahorita se está basando en que usted identifique partes y las señale. En el informe usted tiene que señalarlas. Y al señalarlas yo me aseguraré de que realmente identificó la parte que era, ¿verdad? Que usted tiene la noción correcta de dónde está esa parte en el cerebro. Muy bien. Y la función, ¿verdad? Que sepa usted qué función tiene. Esto es bueno no para este curso nada más, es bueno para la vida. Porque recuerde que usted es un educador, va a ser un educador que va a tener que explicarle el mundo y cómo funciona a otros. Y para poder explicar cómo funciona el mundo y nuestro ambiente, tenemos que aprender a conocernos primero nosotros. ¿Cómo aprendemos, verdad? ¿Cómo interpretamos ese mundo? ¿Cómo lo entendemos en nuestro cuerpo? Número 4, con la aguja de disección o el alfiler, levante en cualquier hemisferio cerebral las meninges, señálelas y haga una breve descripción de ellas y su función. Ya vamos a ver un poquito de eso, aunque usted ya seguramente con la lectura ha identificado qué es una meninge. 5, con el bisturí corte el cuerpo calloso de tal manera que queden totalmente separados los dos hemisferios cerebrales. En uno de los hemisferios haga un corte sagital, ya vamos a ver lo que es un corte sagital, desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital. Observe, identifique y señale corteza cerebral, sustancia blanca, sustancia gris. Coloque sus funciones. Y la número 6,
Seguidamente, elabore el informe de laboratorio siguiendo los lineamientos establecidos en la rúbrica disponible en esta guía. No olvide incluir las preguntas de análisis. Le dicen que el informe va a tener preguntas de análisis, que son estas de aquí. Incluirlas al final del desarrollo del informe. Estas preguntas las incluye y usted las contesta. Ahora, ve aquí las notas importantes. Antes de elaborar el laboratorio, debe haber leído y tener claro el contenido del tema anatomía del sistema nervioso. O sea, usted está en ese proceso de lectura de ese contenido. Claro, le van a surgir un montón de dudas. Y ahorita que veamos algunas cosas, quizás se le despejen o quizás le tenga más dudas todavía. Eso no es malo, eso más bien es bueno. Es deseable para el aprendizaje. Cuando alguien está estudiando un nuevo tema, su cerebro está captando la información y tratando de relacionarla con lo que ya sabe. Y surgen muchísimas preguntas. Yo la única recomendación que doy acá es que usted tiene que preguntarme todo lo que no entienda. Haremos lo posible por responder todas sus preguntas. Prefiero que me escriban y me pregunten, no solamente aquí a este foro de esta aula. Confieso que por otras ocupaciones y un montón de trabajo que uno tiene muchas veces, no está revisando, pues, digamos, 2 veces al día el foro de consultas, pero lo haremos. Al menos una vez al día. Pero usted también puede hacerme preguntas fácilmente a la mensajería o al chat, ¿verdad? Y yo con gusto contesto. Pero por favor, haga preguntas porque es importante que usted entienda las cosas. En el caso de la actividad de evidencia plagio, será completamente eliminada y su calificación será 0. Tenemos que ir teniendo cuidado con esto del plagio. O sea, no copiar lo que ha hecho otro, porque en realidad eso es engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Lo bonito del aprendizaje es que no todos aprendemos al mismo ritmo. Eso es entendible, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros es un ser individual y diferente al otro. Entonces, no es necesario competir para saber quién se aprendió un contenido o quién lo entendió inmediatamente. Nada que ver. Eso es una cuestión que puede durar mucho tiempo. A usted elaborar un informe, a algunos les puede llevar un día, a otros les puede llevar unas cuantas horas y a otros les puede llevar más de un día. Y eso es normal. Respete su forma de aprender y su ritmo, solo que hágalo bien, ¿verdad? A su ritmo, hágalo bien, hágalo usted, no le copie a otro compañero porque al final eso no ayuda. Y aquí está la rúbrica. Usted cuando lo descargue, vea la rúbrica. Aquí están todas las condiciones que se siguen para que usted pueda ser evaluado en esa actividad, ¿verdad? Muy bien, entonces, veamos un poquito veamos un poquito esto del cerebro. Vamos a ver, miremos esto del cerebro. Voy a utilizar un libro que este libro usted lo puede conseguir si usted quiere, ¿verdad? Esto es nada más una bibliografía de muchísimas que hay. Pero este libro es muy educativo. Este libro es, sí, bastante complejo en algunas explicaciones, pero muy sencillo en otras, ¿verdad? Y muy ilustrado. Este libro usted lo puede bajar de internet fácilmente. Y este libro se llama, lo voy a poner un poquito más. Este es uno de los libros que más utilizo porque realmente en toda la carrera en toda mi carrera, ha sido una referencia obligada por su amplitud de explicaciones y porque las ilustraciones son de primera. También se pueden usar atlas, ¿verdad? Donde hay fotos y no solamente ilustraciones. Pero este libro de anatomía humana de Martini, Timmons y Talitz es fenomenal. Es simplemente fenomenal. Y usted lo puede encontrar gratis en internet. Fácilmente lo baja, lo descarga. Simplemente pone anatomía humana, sexta edición, Martini, PDF, póngale y le va a salir la opción de que usted lo pueda descargar. Entonces, quiero antes de todo explicar algunas cosas sobre esto del encéfalo, porque muchos se preguntarán, perdón, no entiendo qué es el encéfalo, ¿verdad? No sé qué es esto del encéfalo. Bueno, primero vámonos a esto.
cómo está organizado el sistema nervioso de nuestro cerebro. Perdón, de nuestro cuerpo. ¿Cómo está organizado? Vean esta imagen. Esta es la organización del sistema nervioso en un ser humano, en un Homo sapiens. Entonces, vea cuáles son las partes que integran ese sistema nervioso. Tenemos, por un lado, el sistema nervioso central. ¿Quién compone o qué elementos, qué órganos comprenden el sistema nervioso central? El cerebro como tal y la médula espinal. La médula espinal es todo aquel paquete grueso de nervios que vienen desde el tallo cerebral, ¿verdad? Desde el tallo del cerebro, y que recorren toda nuestra columna y que está protegida por las vértebras, y que de esa médula espinal se derivan nervios secundarios que están conectados con todos los tejidos del cuerpo, con todos los tejidos y todos los órganos del cuerpo. Eso es el sistema nervioso central. Es la computadora central, ¿verdad? Es como decir, este es el CPU, el cerebro es el CPU, comparándolo o haciendo una analogía, ¿no? Con una máquina, con un procesador. Entonces, vea, el cerebro sería el CPU y la médula espinal sería pues todo aquel cableado principal que está conectado con todos los demás elementos de la computadora. ¿Qué otro componente forma el sistema nervioso? El sistema nervioso periférico, que son o está compuesto de todos los nervios periféricos, ¿verdad? Todos los nervios secundarios que parten de la médula espinal y que están conectados con todos los tejidos y órganos del cuerpo. Pero también hay otro componente y es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es todo aquel paquete de nervios que están controlados directamente por el cerebro y que están conectados a todos los órganos del cuerpo y hacen posible que esos órganos funcionen y que el cerebro sepa cómo están funcionando los órganos, ¿verdad? Eso se llama sistema nervioso autónomo. Aquí no está descrito en esta diagrama por una razón bien sencilla. Es que el sistema nervioso autónomo está distribuido, o por lo menos los nervios que vienen desde el cerebro y que están conectados a todos los órganos, al hígado, al estómago, al esófago, a la vesícula biliar, al colon, etc. No se pueden señalizar porque sería demasiado, ¿verdad? No podríamos estar señalizando aquí, tomar una flecha por acá, por acá, por acá, porque realmente estaríamos como señalizando todo el cuerpo. Entonces, el sistema nervioso autónomo está distribuido en todo el cuerpo, pero está controlado por el cerebro. Lo controla el cerebro. Muy bien. En esta tabla que usted puede ver aquí abajo, aquí estamos en el capítulo 12 del libro de... No, perdón, capítulo 12 del libro de Martini. Vea lo que dice acá. Lo voy a hacer un poquito más grande. Vea. Divisiones anatómicas. Divisiones anatómicas. Recuerde que anatomía es las partes que usted puede ver, que usted ve con sus ojos. Entonces, vea, divisiones anatómicas y funcionales principales del sistema nervioso. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo, que es una combinación tanto del central como del periférico. ¿Por qué es una combinación? Bueno, porque dijimos que quien controla el funcionamiento de cada órgano del cuerpo es el cerebro, y el cerebro forma parte del sistema nervioso central. ¿Y por qué el autónomo también forma parte del sistema periférico? Bueno, porque los nervios que están conectados desde el cerebro hasta cada órgano derivan del sistema periférico, vienen de la médula o pasan por la médula y se dirigen a cada órgano. Así, por esa razón. Veamos más abajo. Aquí hay una explicación, una visión general de cómo funciona el sistema nervioso. No quiero entrar demasiado en explicaciones porque me va a llevar mucho tiempo y quiero ilustrar algunas otras cosas. Pero básicamente lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, cuando usted recibe un estímulo del exterior,
Por ejemplo, usted ve a alguien que le gusta. Eso es un ejemplo muy bonito, ¿verdad? Cuando usted ve a alguien en la calle o ahí en la universidad o donde sea, es una persona que a usted le gusta, hombre o mujer, ¿verdad? Que a usted le gusta. Y usted cuando ve a esa persona, siente que se le revuelve el estómago, no de mala forma, sino al contrario, ¿cierto? Se siente muy bien. Y usted dice, siento mariposas en el estómago. Bueno, en realidad no son mariposas, obviamente, ni es que se sienten mariposas, simplemente es que usted siente como un destello de luces que vienen desde su interior. Eso es una respuesta a un estímulo. El estímulo es lo que usted vio. Es un estímulo externo. Obviamente el estímulo es exterior porque está fuera de su cuerpo. Es alguien que vio. Usted la vio y ¿cómo percibió ese estímulo? Lo percibió a través de sus órganos sensoriales de la vista, ¿verdad? Uno percibe el mundo que lo rodea, nosotros los seres vivos, nosotros los seres humanos, percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿verdad? Entonces, podemos recibir y recibimos, mejor dicho, cada milisegundo de toda nuestra vida muchos estímulos externos, en forma visual, en forma de olor, en forma de sabor y en forma táctil o forma de cambios de presión, cambios de temperatura, que también los recibe nuestra piel y ese estímulo entra, es recibido por nervios, por células que reciben, células nerviosas que reciben ese estímulo. Ese estímulo viaja como un impulso eléctrico hasta el cerebro lo recibe, lo analiza, lo procesa y luego envía otra señal a órganos o a tejidos del cuerpo que van a tener una respuesta o una reacción. Entonces, cuando usted ve a alguien que le gusta, cuando usted ya siente eso en su interior, ese como revoloteo de algo en su interior, esa ya es la respuesta del cerebro, que envió un mensaje que fue recibido por sus órganos de su tracto gastrointestinal como, como un revoloteo que en realidad es una descarga química. Es una descarga química de unas sustancias que se llaman feromonas, que lo hacen sentir a usted muy bien. Es la misma sustancia o son las mismas sustancias que se descargan desde el cerebro cuando usted come algo que le gusta o siente sabores que le gustan o olores que le gustan o cualquier otra sensación agradable para usted que le da placer. Eso es una descarga cerebral, producto de una respuesta del cerebro a un estímulo. Los estímulos pueden ser internos también, ¿verdad? Usted puede sentir cambios en el interior de su cuerpo y su cerebro va a reaccionar inmediatamente. Por ejemplo, cuando usted siente fiebre, el estímulo se generó adentro, porque la fiebre en su cuerpo se genera adentro de su cuerpo. Entonces, ese es un estímulo que el cerebro recibe a través de nervios, procesa, analiza y luego da una respuesta. Entonces, la respuesta cuando usted tiene fiebre generalmente es producirle escalofríos, este, tratar de reducir la inflamación que se puede estar generando en ese momento por probablemente una infección. Y luego, pues seguramente una respuesta inmune y una respuesta de la piel y una respuesta de varios órganos, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Las células nerviosas son células que tienen una forma más o menos parecida a esto, pero esto es las neuronas. En el sistema nervioso no solamente hay neuronas, hay otras células más. Entonces, hay unas células que también se llaman células de neuroglia. Entonces, básicamente tenemos dos tipos principales, digamos, de células en nuestro sistema nervioso. Neuronas, que son las que reciben el impulso, reciben el estímulo, lo transmiten hasta el cerebro y luego lo llevan del cerebro hasta el tejido u órgano al que va dirigida la respuesta. Pero también está el otro grupo que se llaman células de neuroglia. Estas tienen formas completamente diferentes a las células neuronales, a las neuronas. Entonces, hay muchos tipos de células de neuroglia que están por todo el sistema nervioso. Hay células que tienen una forma como de estrella, se llaman células satélite, tienen una función reguladora
en el funcionamiento de este sistema. Hay células de Schwann, hay oligodendrocitos, hay astrocitos, hay células de microglia y hay células ependimarias. Estos son diferentes tipos de células de neuroglia, para que usted entienda que no solo neuronas están formando el sistema nervioso, también células de neuroglia, que tienen funciones distintas cada una y complementarias. Algunas células de neuroglia son las que alimentan las neuronas. Reciben la comida de la sangre, la procesan, la digieren y le pasan esos nutrientes a las neuronas, porque las neuronas no tienen tiempo. Las neuronas son quizás las células más ocupadas del cuerpo, porque no dejan de recibir estímulos, están trabajando 24/7, toda la vida. No dejan de funcionar. No tienen tiempo ni para comer, es como aquella gente trabajólica, ¿verdad? Que le gusta tanto el trabajo y hasta se vuelve muy obsesiva con el trabajo, que ni come a las horas, se le olvidan todas las cosas con tal de estar trabajando. Así son las neuronas. Trabajan tanto que alguien les tiene que dar de comer, prepararle la comida y dárselas todavía porque no tienen tiempo para hacer otra cosa. Entonces, hay algunas de estas neuroglias que hacen eso, otras eliminan desechos, por ejemplo, del tejido nervioso, eliminan desechos, otras sirven como guardianes y protectores, protegiendo a las otras células contra el ataque de parásitos, bacterias, virus, y lo destruyen, ¿no? Son como protectoras. Usted vea que hay muchos tipos celulares, ¿verdad? Muy importantes. Bueno, y lo otro que quiero mostrar aquí, déjenme ver, eh, que es en una parte en una parte de la guía le dicen que identifique la sustancia gris y la sustancia blanca. Si usted hace un corte no, transversal de un cerebro de cerdo, un cerebro de vaca o un cerebro humano, va a haber algo así. Se va a fijar que la sustancia gris solo está como distribuida, esto es como un líquido, no un líquido, es un líquido un poquito espesito, no es completamente líquido, y esa sustancia gris está distribuida, vea que más que todo en el centro, en las estructuras del centro del cerebro. Y la sustancia blanca, vea que está distribuida casi que en toda la periferia, que vendría siendo la corteza del cerebro, ¿verdad? Eso es más o menos la ubicación que tienen. ¿Qué son esa sustancia gris y esa sustancia blanca? Bueno, son una mezcla de células, de un montón de compuestos químicos, agua, por supuesto, que ayudan a las funciones cerebrales. Más abajo se nos muestra que las neuronas, pues obviamente están conectadas con otras neuronas, o las neuronas están conectadas con los músculos, o directamente conectadas con los nervios, con las glándulas, porque son las que tienen que transmitir la respuesta que dé el cerebro a esos estímulos que fueron analizados ya, ¿verdad? Entonces, a esto de la conexión entre una célula nerviosa y otra se le llama sinapsis. Hay muchos tipos de sinapsis. Hay una sinapsis que se da entre una célula y otra célula nerviosa. Hay sinapsis que se dan entre una célula nerviosa y un músculo, y una fibra muscular. O otras sinapsis que se dan entre las neuronas y la célula de una glándula, por ejemplo, o un órgano cualquiera como el hígado, el estómago. Pero ahora pasemos un poquito a ver, esto también tiene que ver con la estructura de las neuronas, las formas distintas que tienen en diferentes partes del sistema nervioso central y nervioso periférico, que son muy diferentes en cada parte, pero sí son células muy alargadas, eso sí. Quiero mostrarles, me voy a ir más allá, me voy a ir a la página 482 para mostrarles estas estructuras llamadas lóbulos. El cerebro está formado por partes. Bueno, eso del encéfalo, ¿qué es el encéfalo? Mejor, vamos a empezar por ahí porque no los quiero
no quisiera que se fueran a perder un poco cuando estén leyendo. Este es el capítulo 15. Y en el capítulo 15 solo se habla del encéfalo, nada más. Entonces, se puede ver que cuando se habla de encéfalo, lo que estamos viendo es el cerebro. Pero es que nosotros creemos que cerebro es todo esto que estamos viendo. Y no, cerebro es una parte. Hay otras partes que forman el encéfalo. El encéfalo es todo esto que estamos viendo. Entonces, veamos qué partes forman el encéfalo. Eh, y aquí por acá, aquí vamos a ver que el encéfalo es de un adulto, un animal adulto, un ser humano, una vaca, un cerdo, un mamífero adulto, está formado de estas partes. Una de las partes, y la primera que casi siempre se pone, es el cerebro en sí. La segunda parte se llama diencéfalo, que es otra parte. La tercera, el mesencéfalo. La cuarta parte sería la protuberancia. La otra parte, la parte número 5, sería el cerebelo. Y la última parte, la sexta parte, en la que está dividido el encéfalo, es el bulbo raquídeo. Entonces, fíjense las partes que forman el encéfalo. Cerebro, diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, cerebelo y bulbo raquídeo. ¿Cómo lo vemos en imágenes esto? Así. Toda esta masa que está aquí, toda la masa esta, todo este dibujo que está aquí, se llama encéfalo o masa encefálica, que en nosotros los seres humanos es como, pesa más o menos casi unas 3 libras, ¿verdad? Andamos cargando unas 3 libras de masa encefálica. Pero vea usted qué interesante, cerebro solamente es esta parte que está pintada como en un anaranjado muy claro o rosado, no sé qué color es ese. En un rosadito, así algo claro. Eso se llama cerebro, es la parte del encéfalo que comúnmente nosotros decimos eh, que es el cerebro, ¿no? O sea, el cerebro solo es esta parte de aquí, no es todo. Estas otras partes que están aquí no son cerebro, sino partes del encéfalo. Entonces, vea, cerebro es este. En color como, no sé si llamarlo aceituno claro, no sé, está el diencéfalo. Entonces vea que el diencéfalo, esta parte de acá, que como se muestra en la imagen, está como cubierta por el cerebro, está allá adentro, en medio del cerebro. Allí está. Se llama diencéfalo. ¿Por qué se llama encéfalo? Porque di es un prefijo que significa dos. Hay dos partes formando esa estructura. Una de esas partes es el tálamo y la otra es el hipotálamo. O sea, esta cabecita de esta estructura que estamos viendo aquí, esta cabecita, esta cabecita es el diencéfalo. Está formada por el tálamo y el hipotálamo. ¿Cuáles son las funciones de ambos? Vean, aquí están las funciones de cada uno, ¿verdad? Aquí dice. Pero en el tálamo, por ejemplo, centros de transmisión y procesamiento de la información sensitiva. Interesante. Quiere decir que la percepción de sabor, olor, tacto, llega hasta aquí el estímulo y es interpretada en esta parte del cerebro, en el tálamo. Vea lo que dice el hipotálamo, centro de control de las emociones, funciones autónomas y producción de hormonas. Interesante. Quiere decir que el sistema endocrino de nuestro cuerpo, todas las glándulas que hay en nuestro cuerpo, las glándulas endocrinas, están coordinadas y administradas por el hipotálamo. Todas las hormonas que usted produce, insulina, pancreatina, gastrina, oxitocina, hormona del crecimiento, etcétera, son reguladas su producción por el hipotálamo. Entonces ya tenemos dos partes del encéfalo. Cerebro, que como dice aquí, procesa los pensamientos conscientes, las funciones intelectuales, almacena la información en la memoria, regula la conciencia. O sea, vea, funciones interesantes, ¿no? Ahora, la otra parte, mesencéfalo. Vea que de esta estructura es como el cuello.
esto en verde. Ese es el mesencéfalo, procesamiento de los datos visuales y auditivos, generación de respuestas motoras somáticas reflejas, mantenimiento del nivel de conciencia. Eso es lo que se regula ahí, en el mesencéfalo. Y luego, otra parte que mencionaba que forma el encéfalo es la protuberancia. Vea que es como el pecho de esa estructura, ¿ves? Como la posición que tuviera en el pecho de nosotros. Eso es la protuberancia. Transmite la información sensitiva al cerebro y al tálamo. Y dice que ahí están centros motores, somáticos y viscerales subconscientes. Centros motores son aquellas partes del encéfalo en donde se controla el movimiento de su cuerpo, ¿verdad? Movimiento de los ojos, movimiento de los músculos, de los brazos, incluso movimiento de órganos, ¿verdad? Y también dice subconscientes. O sea, usted no controla ese movimiento. Es un movimiento que está programado ya en su cuerpo. Es como cuando usted está comiendo. Usted no controla la deglución. Una vez que usted traga, usted no controla que la comida se quede ahí o expulsarla, sino que hay un movimiento muscular que lleva el bolo alimenticio, después que usted ya masticó y se lo tragó. Hay un movimiento muscular controlado por esta parte del encéfalo, la protuberancia, que hace que la peristalsis, así se llama ese movimiento, lleve la comida hacia el esófago, luego hacia el estómago, luego hacia el intestino y siga su rumbo. El otro componente, el cerebelo, es esta masita de color como azulita que está aquí. Coordina patrones motores somáticos complejos, o sea, funciones muy complejas del cuerpo, ajusta eferencias de otros centros motores somáticos del encéfalo y la médula espinal, o sea que coordina también la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Aquí está la médula espinal, miren. ¿De dónde surge la médula espinal? Del tronco encefálico. ¿Qué es el tronco encefálico? La unión entre diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia y la otra parte que nos hacía falta, bulbo raquídeo, que es como las piernas de aquí de esta estructura. Transmite la información sensitiva al tálamo y a otras porciones del tronco del encéfalo, centros autónomos para la regulación de la función visceral. Función visceral es la función de los órganos, el funcionamiento de todos nuestros órganos, ¿verdad? Entonces, esas son las partes que forman el encéfalo. Entonces, vea que no es lo que nosotros pensábamos que era cerebro, ¿verdad? Es mucho más. Se dice por ahí que usted tiene que tomar un cerebro de res, un cerebro de cerdo y observar su textura, su color. Aparentemente, en los animales, cuando está muy fresco el cerebro o el encéfalo completamente, aunque comúnmente lo que nos venden es el cerebro, no necesariamente todo el encéfalo, porque algunas veces en los mercados o donde se lo pueden vender a uno, le han cortado otras partes, pero con suerte usted encuentra todo el encéfalo y consiga todo el encéfalo mejor, para que usted pueda identificar esas partes. Entonces les digo, cuando está fresco, ese tejido tiene un color a veces un poco gris claro por el exterior y en el interior a veces tiene un color como rosadito, pero cuando está fresco. A medida que pasa el tiempo, el tejido se va deteriorando, las células van muriendo y se empieza a tornar de una tonalidad como grisácea oscura. La textura es gelatinoso, es como una gelatina dura, ¿verdad? Más o menos. Por aquí también se da la explicación de cómo es esa textura que tiene un cerebro cuando uno lo está observando. Por ahí se menciona que usted tiene que quitar la grasa primero que hay del cerebro que encuentre. Resulta que todos los órganos, todas las vísceras, y incluyendo el encéfalo, están rodeados de grasa. Por dos razones. Uno, porque la grasa no solamente es una reserva de energía, sino porque la grasa también sirve como un colchón que previene o que amortigua golpes. Usted se ha fijado que cuando uno se cae, ¿cómo se llama? Los huesos del cerebro son bien duros, o de la cabeza son bien duros, y comúnmente uno le duele bastante, pero no pasa más.
una sangradita o algo así, pero no pasa más. Es porque esos huesos son muy duros y también porque hay una capa de grasa, no es muy grande tampoco, no crea que es muy gruesa, que amortigua golpes. Y eso pasa con todos los órganos. Están rodeados de grasa que amortiguan golpes. Y después de la grasa, obviamente usted va a ver que está el hueso, ¿verdad? El hueso, los huesos del cráneo. Y luego va a ver que hay unas telitas, como unas membranas, como unas bolsitas de piel transparente, o a veces de color como blanquecino, que se llaman meninges, que son unas como bolsitas de piel que recubren y protegen el encéfalo. Entonces, hay tres de estas capas, hay tres de estas telitas o de estas membranas que recubren el cerebro. ¿Se ha fijado o ha escuchado usted que cuando están haciéndole una operación a una persona a corazón abierto, dicen en algún momento, retiren el pericardio para que podamos accesar al músculo cardíaco? ¿Qué es el pericardio? Es una bolsita de piel que protege y envuelve el corazón. Las meninges son capas de piel que protegen el encéfalo. O cuando le operan el intestino a alguien, o el vaso, o el hígado, están rodeados de unas bolsitas de piel que los protegen y que los alimentan con sangre, que se llaman, en el caso de los intestinos, estas son vaya, se me va el nombre en este momento, pero ya me voy a acordar. Que recubren, o sea, todos los órganos están recubiertos por piel y encima de la piel hay una capa de grasa. Entonces usted tiene que identificar las meninges, que son esas capas que rodean. Miren, aquí está un cerebro abierto, viéndolo de arriba. Aquí está todo el encéfalo mostrado. Y usted ve que aquí están estas capas, mire. Dura madre. Por aquí aparece la pía madre. Por ahí aparece también las meninges más abajo. Y usted ve que todo está bien protegido, ¿verdad? El cerebro está bien protegido. Cuando le dicen que haga un corte sagital, ahorita lo vemos. Vamos a buscar la página 673. Un corte sagital es que usted agarra el cerebro y lo parte por en medio, de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que va a tener usted al final de hacer un corte sagital con un cuchillo, ¿verdad? Va a tener dos partes. Eso es un corte sagital. Si yo quiero ilustrarle diversos cortes sagitales, a ver, de diferentes partes del cuerpo, pero ve aquí lo que dice esta parte del libro. Aquí, el concepto de qué es un corte sagital. Vea lo que dice aquí. Un corte sagital separa una porción derecha de otra izquierda. El examen de un corte sagital sigue a una división también sagital. Es decir, usted hace un corte sagital cuando, en este caso, si tiene un cerebro, lo que va a hacer es que lo va a partir por en medio, en este sentido, y usted va a tener una parte izquierda y usted va a tener una parte derecha. Eso es un corte sagital, ¿verdad? Es ni más ni menos. Si pensamos en el cráneo y hacemos un corte sagital de cráneo, si este es el cráneo visto de frente, el corte sagital tendría que ser en medio de todo el cráneo. De tal manera que al hacer el corte, usted va a tener esta parte del lado derecho y la otra parte del lado izquierdo. Entonces, en un cerebro es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es hacer un corte por en medio de tal manera que al final usted tenga dos partes, una parte derecha y una parte izquierda. Es fácil cuando entendemos que el cerebro tiene dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, y que en medio de esos dos hemisferios lo que los une es un cuerpo calloso, que así se le llama. Y aquí están los lóbulos del cerebro, miren que están bien identificados por colores. El lóbulo frontal, toda esa parte que está en ese color, que básicamente, como lo dice su nombre, está en la parte del frente y arriba del cerebro. Está el lóbulo parietal, que sería como donde nosotros decimos que tenemos la mollera, ¿verdad? En esa región, ese es el lóbulo parietal cerebral.
El lóbulo temporal es hacia los lados, ¿verdad? Antes de nuestras orejas o por encima de nuestras orejas, en esos lados, ese sería el lóbulo temporal o los lóbulos temporales. Obviamente hay un lóbulo de cada lado, ¿verdad? De cada hemisferio. Y el lóbulo occipital es el lóbulo que está detrás, en el cogote que decimos, en la parte de atrás de nuestro cerebro. Esos serían los lóbulos. ¿Qué son? Es una forma de distribuir a dónde están las partes de ese cerebro. También hay unos surcos. Hay unos surcos. Los surcos son estas líneas, ¿ah? Que están por todo el cerebro. Y las circunvoluciones son estos dobleces, ¿verdad? Esta estructura cerebral que forma como un laberinto. Eso serían las circunvoluciones. Los surcos serían esas líneas que los separan. Y así es como está anatómicamente distribuido el encéfalo y el cerebro. Miren, si usted hace un corte sagital, por en medio va a cortar el cuerpo calloso, que sería esta parte de aquí. Obviamente estaría cortando también el diencéfalo, el mesencéfalo, el bulbo raquídeo, ¿verdad? Que sería todo esto, si está completo ese encéfalo que usted consigue. Estaría cortando todo esto. Y tendría dos partes, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. En ambos hemisferios usted puede identificar dónde está la posición de esos lóbulos, ¿verdad? Ahora déjeme ver algo un poquito más abajo para terminar, que son las 12. ¿Verdad? Aquí se puede ver entonces una imagen del cuerpo calloso que separa los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y los lóbulos que usted puede identificar. Le serviría mucho, creo yo, este libro, porque está bien ilustrado y está muy bien señalado, y yo le recomiendo que lo pueda bajar, porque es espectacular para poder mostrarle dónde están las partes. Lo dejo ahí. Si tiene alguna pregunta, ahorita estoy aquí con gusto para contestarle, ¿verdad? Vamos a tener otras sesiones. Si les parece, tenemos otra la semana que viene, a inicios, probablemente el lunes, para que podamos responder dudas que tengan sobre el sistema nervioso. Sé que es un sistema bien complejo y necesito que usted aprenda estas cosas, que por lo menos lo básico y la identificación y esos nombres básicos de esos centros cerebrales y sus funciones, yo le recomiendo que los estudie, los aprenda para la vida. Y si tiene alguna duda, me las haga. Vamos a hacer una sesión el lunes para poder responder preguntas sobre esta temática, que es muy interesante, apasionante. Estudiar el cerebro es apasionante. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Dejamos el micrófono abierto. ¿O no me escucharon? Y yo estoy aquí hablando solito. No, Lick, es que Ah, bueno, vaya, pues ya me estaba preocupando. Ya me estaba preocupando. Solamente que Dígame. Disculpe, compañera, prosiga. Que yo creo que las preguntas van a estar cuando ya tengamos el cerebro al frente. Ahí va a ser ciertas dudas que nos van a salir. Fíjense que uno piensa también al principio que, ay, no, va a ser demasiado complicado, yo no voy a poder hacer eso. Es la reacción inicial que uno tiene. No crea, a mí me pasó también. Pero fíjense que Me identifico. Ajá, sí. Pero fíjense que una vez que uno ya tiene el tejido en la mano, el órgano en la mano, como que empieza a agarrar gusto y dice, ok, vamos a empezar con esto. Y hace el corte y lo palpa y lo observa y se da cuenta de que es más fácil identificar esas regiones de lo que uno piensa. O sea, es más fácil. Realmente no es algo complicado, así que no lo voy a poder hacer solo, tengo que tener a alguien al lado mío. No, realmente no. Solo siga las instrucciones, lea la anatomía básica antes de tener el cerebro en sus manos y manipularlo, lea la anatomía básica, siga las instrucciones del trabajo y por supuesto que yo estaré disponible para responder preguntas. Por supuesto que sí. Pero recuerde que es un trabajo individual. ¿Por qué? Porque es que nadie aprende por otro. Y lo mejor es pasar uno la experiencia, uno,
aunque tal vez al principio la experiencia sea caótica, como nos ocurre a la mayoría con algo nuevo, ¿verdad? O sea, no se preocupe, que a veces los nervios están ahí y puede que le quieran ganar a usted, pero la experiencia es bastante significativa en el aprendizaje, créame lo que sí. Le va a dar mucho, así que aprovéchelo, aproveche la oportunidad para hacer esa manipulación de un encéfalo, de un cerebro, que quizás nunca lo ha hecho en su vida y no sé si alguna vez más lo hará, tal vez sí, y usted ya estará más preparado. Así que no, cero nervios, con valentía y obviamente estarán ahí las disposiciones para poder contestar preguntas, no hay ningún problema. A ver, Héctor, usted tenía otra pregunta, creo. ¿Usted era Héctor? Sí, Lick, Ok, yo tengo ok. el libro de psicología general y justamente enfoca esa imagen de todo el cerebro de Sí. manera, digamos, viendo el cerebro de una vista superior, digamos, el cerebro abajo y nosotros arriba y se miran todos los lóbulos Ajá. y todo ese tipo de Ajá, ajá. divisiones que tiene. Sí, pero es necesario no solo verlo desde arriba, es necesario verlo desde los lados también, desde atrás y desde enfrente, para poder ver tridimensionalmente cómo están distribuidos los lóbulos. ¿Saben lo que pasa? Como obviamente en un ser vivo hay tantas funciones, ¿verdad? Pensar, memorizar, hablar. Entonces, hay un montón de partes que están distribuidas en diferentes lóbulos. Por ejemplo, ahí en el trabajo, en la guía, les habla sobre el centro, el área de Broca. ¿Qué es el área de Broca? Si usted busca este libro que yo le estoy sugiriendo en esos capítulos que son creo que el 12, 13, 14, 15, que habla sobre el sistema nervioso, ahí le explica muy bien lo que es el área de Broca, que tiene que ver con el lenguaje, la visión, una serie de otras funciones más. Entonces, todas las funciones cerebrales están distribuidas por todas partes y la única manera de estudiar el cerebro, que es tan complejo, es dividiéndolo en zonas o en lóbulos, y es por eso que la ciencia así lo ha dividido. Entonces, es mejor uno tener una idea tridimensional y utilizar textos. No está mal el que tiene, pero textos que le provean esa visión tridimensional, no teniendo en su mano en ese momento el órgano, sino más bien en imágenes, pero que le dejen claro qué es lo que va a ver y en qué lugar lo va a ver, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que lo bajen este que yo les sugiero, porque es muy didáctico, o sea, es un libro de anatomía. La anatomía no es una ciencia muy fácil, es compleja porque tiene mucho que aprender, pero la forma de hablarlo, de explicar las cosas en este libro es bien simple. O sea, es muy bueno. O sea, como referencia se los recomiendo. ¿Alguien más? Antes de que se me olvide. La actividad 6 y 7 son cuestionarios. Entonces, los cuestionarios tienen opciones, tienen pues, selección múltiple, tienen si son verdadero y falso. Entonces, son cuestionarios. Los cuestionarios simplemente es de estudiar el contenido, analizar el contenido, relacionarlo con lo que usted ya sabe. Pero obviamente, si hay dudas, antes de realizarlos, igual yo estoy disponible para que me pregunte todo lo que quiera. Usted solo pregunte. Usted solo pregunte. Licenciado, Dígame, Giselle. buenos días. Licenciado, yo le iba a hacer una consulta. Si esta clase está siendo grabada, ¿usted la va a poder compartir, licenciado? Es que yo he Sí, estado escuchando, pero sí. como estoy en un área que no me deja mucho estar Sí, tomando notas por cualquier cosa que se me olvide. sí, Giselle. Le voy a explicar por qué yo no les he subido la que tuvimos antes. Es que fíjense que yo tenía un problema con mi campus virtual y con mi correo institucional. Con mi campus virtual ya lo solucioné el problema. ¿Cuál era el problema? No me aparecía la clase de ustedes, o si me aparecía, no me permitía subir nada. Entonces busqué la manera de resolverlo, no pude, fui a la DECT en la U, me ayudaron, lo resolví. Y ahorita estoy tratando de resolver el problema que tengo con mi correo institucional. El problema que tengo con mi correo es que usted me puede escribir y yo recibo su correo, pero al momento de que yo le quiera contestar, no me deja contestarle. Entonces tengo que arreglar eso también con la DECT. Pero ya puedo subir estas videoconferencias. Sí se graban y se las voy a poner hoy mismo. Ya ahorita ya puedo porque ya resolví el problema que tenía.
Entonces, listo, Giselle. Gracias, Lick. Por nada. Entonces estoy pendiente, quedo pendiente de, bueno, cualquier pregunta que tengan, con gusto. Me la hacen en el momento que la tengan y yo trataré de contestarla inmediatamente. Y si no, le diré, bueno, deme un momento o deme un par de horas o yo le contesto cuando pueda, ¿verdad? Pero ese mismo día, obviamente, tratando de. Entonces, ¿les parece si terminamos ahí? Ya nos pasamos 10 minutos. Discúlpenme porque me pasé hora, no sé si de otra clase o si me pasé su hora sagrada del almuerzo, porque la hora del almuerzo es sagradísima, pero pido perdón porque el tema es importante y había que explicar. A ver, Iris, algo tenía que decir Iris, que la vi como tentada a hablar. Héctor, ¿quiere hablar? Ah, no, Iris ya. Que hablé en el grupo, licenciado. Dentro de todo, Lick, No, es que claro. pensé... Perdón. No, discúlpame, Lick. No, le decía que dentro de todo está claro, pero usted sabe que a la hora ya de estar ahí, como dicen, va, en la experiencia, pues a uno le surgen las dudas y entonces ahí donde uno va a preguntar. Claro, por supuesto, así debe ser. Así es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es. Así que no hay problema. Estamos pendientes. No, Iris, era porque yo pensé que usted quería comentar algo porque estoy viendo las personas que están conectadas y vi que se resaltó su nombre, entonces por eso pensé que es que iba a preguntar algo, pero no se preocupe. Tenemos 5 puntos extra, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Por preguntar. No, hombre, si preguntar es su obligación. Preguntar es obligación suya. Pregunten todo lo que sea. Bueno, listo. Entonces, que tengan un buen día, buen provecho. Aprovechen la lectura y pendientes con las dudas, ¿verdad? Saludos, un gusto. Gracias, Lick. Saludos, Gracias, Lick. compañeros. Por nada. Gracias. Por nada, un gusto.